Bien, estamos de vuelta. En el primer bloque analizábamos detalles de la discusión sobre el royalty minero en nuestro país, una discusión que ha tomado fuerza. El proyecto fue despachado al Senado en momentos además de una importante alza en el precio del cobre que sigue batiendo récords de precios. Queremos conversar sobre este tema y profundizar en la mirada respecto a la discusión política sobre este asunto. Estamos en contacto con el ex presidente de Codelco, economista, académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. Gracias por estar con nosotros, Óscar, muy amable. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, gracias por conversar sobre este tema, Óscar. En un momento en que el debate está bien intenso, además, a puertas de que el proyecto también empiece su trámite en el Senado. Óscar, hemos visto distintas opiniones de los distintos actores, con todos los intereses puestos sobre la mesa, en un tema que es difícil. No resulta nunca sencillo discutir sobre estos impuestos, en particular a la gran minería en nuestro país. El foco de la discusión, ¿qué le parece, Óscar? ¿Es el correcto cómo estamos enfocando este debate en un momento político y socialmente relevante para nuestro país? A ver, yo creo que un análisis desapasionado del sistema impositivo que tiene la minería te llevaría inevitablemente a concluir que Chile debiera tener un esquema de royalties o de impuesto específico a la minería, si quieres, bastante más alto que el que tiene actualmente. O sea, una cosa que la gente tiene que tener presente, los recursos mineros son propiedad de todos los chilenos, son bienes nacionales de uso público. Y esto no es solo cierto del cobre, es cierto del litio, también es cierto de otros recursos naturales como el agua, en fin, los puertos que se usan para el transporte. Hay una serie de recursos que son propiedad de todos los chilenos. ¿Tiene sentido entregarle a veces esos recursos a empresas privadas para que lo exploten? Sí, porque el Estado no es todopoderoso, no tiene plata infinita para hacer todos los proyectos industriales o de explotación que se imagina. Entonces a veces tiene más sentido de que un privado invierta, corra el riesgo, y es correcto que ese privado se lleve una cierta cantidad de recursos, es correcto, porque está corriendo un riesgo, está invirtiendo capital. Pero siempre hay que recordar que estos recursos son de todos los chilenos y su objetivo central es poder financiar los esfuerzos que tenemos que tener como sociedad para avanzar hacia ser un país más desarrollado y más justo. Entonces la pregunta es si es que el actual esquema de tributación es un esquema que realmente está extrayendo las rentas que merece el Estado, y a mi juicio no lo es. Ahora, dicho eso, y por lo tanto avanzando hacia un esquema más alto que agarra esta renta y aprovechando, por supuesto, el hecho de que estamos entrando en un momento, hace varios años ya, pero ya definitivamente en un momento en que los precios son muy altos, y son muy altos por si acaso no porque las empresas que están en Chile hayan hecho ninguna cosa especial, no es porque hayan invertido más en tecnología, que hayan emprendido nuevos proyectos, no, es simplemente porque las condiciones de oferta y demanda en el mundo hacen que sea más escaso y más necesario este metal, y yo creo que es legítimo que el Estado busque maneras de hacerlo. Sí. Si es que la manera específica en que se está haciendo es la correcta, lo podemos discutir un poquito más. Bueno, es que ese es un punto bien relevante porque pareciera haber consenso entre los distintos actores que están interviniendo en el debate sobre la posibilidad de que efectivamente la industria minera aporte más. Lo dijo Joaquín Villarino el fin de semana aquí en Tolerancia Cero, lo dijo el ministro Llobet el viernes acá en CNN Chile también, ni qué decir, los parlamentarios así lo ven. Pero el punto es cuál es ese punto donde se logra cierta concordancia, ¿no? Y cuál es el mecanismo adecuado para hacerlo. En los términos en que está planteado el proyecto, Óscar, ¿es un mecanismo óptimo para alcanzar ese punto de mayor aporte de la minería? Yo soy bastante reticente a ponerle la firma a los proyectos como están siendo procesados en el Parlamento. Te voy a ser muy sincero, Sebastián, porque la verdad es que por experiencia he visto que la calidad del proceso legislativo ha decrecido tanto en Chile que uno siempre que le pone la firma a algo después descubre que está mal hecho. Lo que sí te puedo decir es conceptualmente, la idea de que las tasas que se le cobren a la minería, la renta que gana por la subida del precio, vaya subiendo a medida que el precio va subiendo, me parece una idea correcta, ¿no es cierto? O sea, me parece que efectivamente la participación del Estado en las rentas debería ir subiendo a medida que aumenta el precio en los mercados. Donde yo estoy un poco más en desacuerdo, ¿sí?, es que la manera de cobrar
sea un impuesto a las ventas, ¿no? Que es como creo que alguna gente es partidaria de eso, sí. Que es lo que antiguamente, de ahí viene el nombre royalty, porque antiguamente lo que hacían los reyes, que le entregaban la mina a alguien y cobraban una parte de las ventas, para no meterse en los costos, dame un pedazo de las ventas y punto. Y en realidad hoy en día no es necesario eso, porque la verdad es que lo que tiene más sentido es que los impuestos tengan que ver con las utilidades, digamos. La gran minería chilena, las multinacionales que tienen minas en Chile, tienen muy pocos mecanismos realmente para trampearnos con eso. La verdad es que esas empresas, incluso la minera chilena, Antofagasta Minerals, están constituidas como empresas en algunos de los centros financieros más importantes del mundo, en Londres, en Nueva York, en Australia, en fin. Y en esos lugares hay leyes que castigan mucho más fuertemente que en Chile la ilusión y evasión de impuestos y la deshonestidad. O sea, son mucho más exigentes que nosotros en esas plazas financieras. Entonces, yo creo que la justificación para tener hacer como a la antigua, como se hacía en la Edad Media, ¿no? Un impuesto a las ventas, ¿no? Sí. El royalty, la regalía del rey, es baja. Yo creo que tendría más sentido algo que sea las utilidades, pero que vaya creciendo muy fuertemente con el precio. Pero hoy día ya existe ese mecanismo, que es el impuesto específico. Por supuesto, y lo que yo creo que hay que hacer es hacerlo más empinado y más alto. Eso es lo que creo. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece que esta discusión que dice que, bueno, es que esto no es realmente un royalty, porque para que fuera un royalty tendría que ser a las ventas. Me parece que, no sé, pues eso, vamos a la RAE, digamos, eso me parece una cosa semántica, ¿me entiendes? La razón por la cual antiguamente existían impuestos a las ventas, la única razón por la cual existe eso, sí, es porque tú no tienes los mecanismos para verificar que no te estén trampeando, que no te estén inflando los costos, en buen chileno, ¿no? Para achicar las utilidades y pagar menos impuestos, que es lo que han hecho muchas empresas en Chile, por si acaso, durante muchos años con el impuesto a la renta. El punto es que para la minería chilena, como están constituidos en esas plazas, donde hay leyes anticorrupción muy fuertes, digamos, y anti-ilusión muy fuertes, me parece que no. Y la razón por la cual es deseable que esto sean las utilidades y no las ventas, en realidad, es porque sí existe una minería más pequeña, ¿no? Que claro, desde el punto de vista nacional son muy pocos trabajadores, muy pocas exportaciones, pero desde el punto de vista de las economías locales, ¿no? De la plaza, de ese pueblito, de ese municipio, esas mineras pequeñas sí son importantes, sí, no claro, solamente en términos de lo que producen y del empleo directo que dan, sino también del empleo indirecto que dan, los servicios que contratan. Entonces, si uno hace un impuesto a lo bestia a las ventas, corre el peligro de arruinar ese margen que uno quizás no quisiera arruinar. Y la manera de evitarlo es muy simple, es pensar en un impuesto que funciona básicamente a las utilidades y no a las ventas, pero que, de nuevo, sigo pensando que tiene que ser muy, muy, muy progresivo con el precio. A mí me parece que cuando estamos hablando de precios que llegan a 4,5, 5,5,5, es evidente que esas rentas no son mérito de las empresas, y por lo tanto son una renta a la que debe acceder mayoritariamente el Estado chileno, Oscar, y por esa vía los chilenos. Sí, Oscar, esta discusión se da en un momento bien importante. Yo creo que el encuadre de la discusión es súper relevante porque estamos a puertas de iniciar un proceso constituyente, porque hay tensiones sociales, políticas. Es parte de lo que usted aborda también en su nuevo libro, hacia un nuevo pacto donde se propone precisamente avanzar en pactos sociales, políticos y económicos también. ¿De qué manera se debería entonces abordar una discusión tan relevante como el royalty, pensando que es un debate de largo plazo, no es para andar cambiándolo cada 2 años? En ese contexto de la propuesta que usted está imaginando desde el punto de vista de esos desafíos que hay, políticos, sociales, económicos. Efectivamente, en el nuevo libro, hace un nuevo pacto, hay una parte sustantiva dedicada a los impuestos. La razón por la cual discutimos los impuestos es porque inevitablemente el nuevo pacto que tiene que tener Chile involucra un nivel de gasto social mucho mayor, ¿no es cierto?, muy superior al que tenemos actualmente en pensiones, en salud, en vivienda, etcétera. Bueno, eso lo en educación, ya. Entonces, y eso requiere nuevos recursos. Yo propongo que discutamos los impuestos como un todo, ¿sí? ¿No? Me parece que pirquinear, por hablar de minería, ¿no es cierto?, ir pirquineando impuesto por impuesto corre el riesgo de que uno al final hace algo que es ineficiente. La gente que ha estudiado matemática, ingeniería, sabe que si uno optimiza pedacitos de un sistema por separado, queda peor que si uno optimiza todo junto. Si uno hace todo, lo arregla con una mirada más completa, ¿no?, más estructurada, más orgánica. Entonces, yo creo que hay que tener esa discusión.
Y en el caso específico de la minería, creo que también está inserto dentro de una discusión más amplia, que son los bienes nacionales de uso público, donde la minería, por supuesto, el cobre, el litio y otros recursos mineros, ¿no? Plata, cobalto, en fin, otras cosas que hoy en día son menores en Chile, pero que a futuro pueden ser importantes de nuevo, está el agua, está el espectro radioeléctrico, que hoy en día también, al igual que el agua, está entregado a perpetuidad y en forma gratuita, no hay ninguna razón por la cual uno debe hacer eso. En el caso del agua, por ejemplo, tiene mucho sentido entregarle a gratuidad y a perpetuidad derechos de agua a una comunidad, ¿no es cierto?, a un pueblo que vive en un lugar y que necesita el agua, pero no tiene sentido que uno se lo dé a lo que en la práctica es una multinacional o un gran conglomerado agrícola que hace negocio con ellos. Ajá. Yo no tengo problema que hagan negocio con ellos. Lo que pasa es que me parece que hay que cobrar por el recurso, Oscar, que es de todos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay que marcar la discusión del royalty a lo que probablemente va a terminar siendo un sistema de royalties a los recursos naturales no renovables, sí, y de una manera más completa, ¿me entiendes? Creo, Oscar, que esa sería la manera de hacerlo. Y la industria minera, la industria privada en particular en nuestro país, ¿entiende esa necesidad de ese nuevo pacto? Bueno, algunas voces, yo efectivamente escuché a Joaquín, a otra gente, algunas voces yo creo que hace tiempo que lo entienden y han estado tratando de que haya una discusión racional obviamente ellos defienden su interés, me parece lo más normal que hay, ¿no? Pero yo he visto actores que tienen esa mirada, usualmente por si acaso son los actores más chilenos, los que tienen como empresa en Chile o provienen de eso, ¿no? Pero también, digamos las cosas como son, o sea, hay un sector minero que yo encuentro que está un poquito al debe. Uh-huh. En mi experiencia o cuando yo estuve en Codelco se les dieron varias oportunidades para salir jugando, ¿no? Para en el fondo mostrar que contribuían al país más allá de su negocio, ¿no es cierto? Desde Codelco impulsamos el cobre verde, impulsamos Codelcotec, la filial tecnológica de Codelco, apenas nos fuimos la cerraron, ¿no es cierto? Porque era lo que me decían, es que esto es filosofía, no es minería. Bueno, entonces, cada vez que no solamente lo que hicimos cuando estuvimos nosotros, otras personas han tratado de darle un camino para ser más constructivo, y la verdad es que la minería siempre ha optado por un camino más como de economía en clave, te fijas, y como de resistir, ¿no? Y enfrentarse, ¿no? Mira, un ejemplo que yo siempre doy, Sebastián. Sí. Tú sabes que cuando salen los rankings de la PSU, históricamente siempre nos sorprendemos porque hay unos colegios que son patrocinados por la Celulosa Arauco en el sur, ¿no? Para sus trabajadores. Y uno dice, uy, qué puntaje más, que son colegios los que van los trabajadores, las personas que trabajan en las plantas, sus hijos van ahí, sí, les va muy bien, van a buenas universidades. Y yo siempre he preguntado por qué los mejores colegios del país no están alrededor de las mineras. No les costaría nada. Cualquiera que conozca los costos de la minería sabe que ni se notaría, sí, en términos de la estructura de costos de una minera. Lo podrían hacer tranquilamente. Podrían tener colegios con más recursos que los colegios más caros de Santiago. Bien, y no lo hacen. Y entonces después, cuando viene los problemas como los que estamos ahora, que le quieren colocar un royalty, va el fin del mundo y cómo es posible y que le aporte la minería. Pero es que había que haber hecho la pega antes, pues. Entonces yo creo que sí, la minería sí está un poco al debe. Sí. Oscar, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema, muy amable. Gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego.